Bienvenidos al microtutorial Excel 2013-11, referencias. En este tutorial aprenderemos cómo crear referencias relativas, absolutas y mixtas. Asimismo, aprenderemos también cómo utilizar el símbolo que sirve para definir las referencias absolutas y las referencias mixtas. Primeramente debemos entender para qué sirven las referencias. Las referencias fundamentalmente nos van a servir para identificar a cada una de las celdas dentro de nuestra hoja de trabajo. Por ejemplo, si nos posicionamos en la celda C7, pues la referencia es la columna C y la fila 7. Si nos colocamos en cualquier otra celda, la celda de 15, pues la referencia sería D15. La referencia no necesariamente significa el nombre de la celda, aunque está muy vinculada con este. ¿Por qué no necesariamente? Porque aquí vamos a hablar de tres tipos de referencias distintas en las cuales no necesariamente hacen referencia o no necesariamente están apuntando a una determinada celda o grupos de celdas, sino que va a depender de la forma en cómo las estemos trabajando. Normalmente esto lo hacemos ya sea en fórmulas o en funciones. Para que quede claro este concepto, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a presionar un clic en la hoja 1 y vamos a escribir una serie de números en la columna A y otra serie de números en la columna B. Y lo que vamos a hacer aquí es sumar mediante una fórmula el contenido de la celda A1 más el contenido de la celda B1. Para ello, pues vamos a poner signo de igual, A1 más B1. Vamos a presionar Enter. Aquí pues el resultado esperado es el número 3. ¿Qué sucede si esta fórmula la arrastramos hacia abajo? Lo que va a suceder es que al momento de arrastrarla, automáticamente, aunque la fórmula sigue siendo la misma, la referencia que se está haciendo, por ejemplo, en la fila 2 o en la celda C2, va a ser la suma de A2 más B2. Aunque hayamos copiado el contenido de la celda C1 en C2, está haciendo una referencia distinta, dado que actualiza las celdas involucradas en la fórmula. Es decir, estamos sumando aquí A1 más B1, y cuando copiamos la fórmula, estamos haciendo referencia a la celda A2B2 y luego aquí a la celda A3B3 y A4B4. Aquí estamos hablando de una referencia relativa. De la misma manera, ¿qué sucede si nosotros sumamos o arrastramos, más bien copiamos la celda, el contenido de la celda C1 hacia la celda D1? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, pues vamos a arrastrarlo y aquí el resultado va a ser 5. ¿Por qué 5? Porque nos va a actualizar el contenido de la celda, que si bien sigue siendo la misma suma, pero ahora va a tomar como referencia la columna B y la columna C, en lugar de la columna A y la columna B, que es donde se encontraba en la celda C1. Y así sucesivamente, si yo lo arrastro hacia la derecha, se va a actualizar tantas columnas como desplazamientos yo realice de esta fórmula hacia la derecha. Y de la misma manera va a irlo actualizando si arrastro o si copio esa celda o esa fórmula hacia abajo. Esto que estamos haciendo es copiar fórmulas, pero haciendo referencias relativas, porque si yo copio esta fórmula hacia abajo, me va a actualizar el renglón. Aquí es A2, aquí es A3, aquí A4, aquí A5 y aquí A6. Si yo copio hacia la derecha, entonces me va a actualizar la columna. Columna B1, columna C1, D1, E1. Y así sucesivamente. Ahora bien, utilizando el mismo ejemplo, vamos ahora a sumar de igual manera la celda A1 más la celda B1. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es agregarle
en cada una de las celdas el signo de pesos. ¿Cómo podemos agregar el signo de pesos? Pues simplemente escribiendo el signo antes de la columna y antes de la fila, o bien presionando la tecla de funciones F4. Presionando F4 automáticamente me despliega el signo de pesos en tanto en el nombre de la columna como en el nombre de la fila. Bien, entonces presionamos Enter. El resultado obviamente es el mismo, pero aquí es donde justamente va a cambiar todo. Vamos a arrastrar hacia abajo y ¿cuál es el resultado? Pues que va a ser el número 3. ¿Y por qué va a ser el número 3? Porque no estamos alterando la referencia, es decir, estamos dejando fija la referencia desde un principio, y en todas las celdas siempre, aunque arrastremos, aunque copiemos la fórmula, va a hacer referencia a las mismas celdas, es decir, a la celda A1 y a la celda B1. De igual forma, si arrastro hacia la derecha, ¿qué va a suceder? Que va a seguir haciendo referencia a la celda A1 y a la celda B1. No está alterando ni el contenido ni la referencia o el nombre de las celdas que están participando en la fórmula. Ahora, utilizando el mismo ejemplo, vamos a realizar la misma suma, A1 más B1. Pero en esta ocasión, y empleando nuevamente F4, vamos ahora a dejar fija la columna. Si presionamos nuevamente F4, me va a modificar la posición del signo de pesos. En este caso, yo quiero que el signo de pesos esté del lado de la columna. Y lo mismo hacemos para la celda B1. Presionamos F4, F4 nuevamente y F4 nuevamente para fijar la columna. Presionamos Enter y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar hacia abajo. ¿Qué es lo que se espera obtener como resultado? Se espera que efectivamente haya una actualización de referencia a nivel de fila. Es decir, en esta fórmula estamos diciéndole a Excel que mantenga fija la columna, pero que la fila sí la actualice en el momento en que la fórmula se copia. Entonces, en este caso, pues está actualizando la fila y haciendo la misma referencia hacia la columna A y la columna B. Vamos a demostrarlo arrastrando la fórmula hacia la derecha y me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, deja fija la columna, en este caso de ambas celdas, y como no estamos desplazándonos a nivel de renglón, por eso está haciendo referencia a la fila 1. Entonces suma A1 más B1, A1 más B1, A1 más B1. Si esto lo arrastramos hacia abajo, el resultado me va a dar exactamente lo mismo: 5, 7, 10, 12 y 14. Ahora lo vamos a hacer de forma inversa. Vamos a poner igual A1 más B1, pero en esta ocasión pues vamos a cambiar ahora la posición del signo de pesos. Vamos ahora a fijar el renglón tanto para A como para B. Presionamos Enter, el mismo resultado, arrastramos hacia abajo, me va a dar 3. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que fije el renglón. Siempre va a hacer referencia a esta fórmula cuando sea copiada al renglón 1. Y si arrastramos hacia la derecha, pues sí me va a dar los resultados haciendo referencia o la actualización de las columnas. ¿Por qué? Porque no estamos actualizando, no estamos fijando la columna, estamos fijando la fila. Esa es la razón por la cual me está dando los mismos resultados a nivel de renglón y diferentes resultados a nivel de columna. Para finalizar, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos una tabla comparativa que contiene una lista de automóviles con diferentes rendimientos, es decir, el número de kilómetros que pueden recorrer por litro de gasolina. Vamos a determinar
el número de la cantidad monetaria que gastaron de acuerdo a el número de kilometrajes recorridos en diferentes momentos, con un precio por litro de gasolina de 13.90 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a dividir los 120 kilómetros recorridos entre el número de kilómetros por litro, es decir, entre el rendimiento que tiene el automóvil. Y esto lo vamos a multiplicar por el precio del litro de gasolina. Es decir, en el primer periodo del automóvil 1, se gastaron 238.29 pesos de gasolina al recorrer los 120 kilómetros. Ahora, ¿qué se va a hacer para poder desplazar las celdas o copiar las fórmulas hacia abajo y hacia la derecha? Si nosotros lo arrastramos la fórmula hacia abajo, ¿qué va a suceder? Pues que va a hacer referencias relativas de esta fórmula. Es decir, aquí estamos haciendo referencia a la celda D7 dividida entre la celda C8 y multiplicada por la celda D3. La siguiente celda, ¿qué va a hacer? Pues va a dividir la celda D8, que es esta de acá, entre la celda C9, que es esta celda, que es la correcta, pero multiplicada por la celda que contiene el litro, que no es la celda de 4, sino es la celda de 3. Por lo tanto, me va a generar una serie de errores. ¿Qué es lo que debemos hacer para solucionar esto? Pues justamente utilizar las referencias. Las referencias en este caso van a ser referencias absolutas y referencias mixtas. Tenemos que hacer una combinación de ambas. Vamos a analizar la fórmula. La fórmula nos está diciendo que la celda D7, que es el número de kilómetros recorridos, lo vamos a tener que fijar hacia abajo, pero lo vamos a tener que actualizar hacia la derecha. Por lo tanto, como lo tenemos que fijar hacia abajo, el signo de pesos debe permanecer en la fila, no así en la columna. El siguiente dato es el rendimiento. El rendimiento lo vamos a actualizar hacia abajo, sí, porque cada automóvil tiene un rendimiento distinto. Y hacia la derecha el rendimiento pues siempre va a tener que hacer referencia hacia la columna C. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a dejar fijo? Pues vamos a dejar fija la columna C. Y finalmente, el precio del litro de gasolina. El precio del litro de gasolina siempre, ya sea que copiemos la fórmula hacia abajo o hacia la derecha, siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, este va a ser una celda absoluta, con una referencia absoluta. Vamos a presionar Enter, el resultado evidentemente es el mismo, pero si nosotros arrastramos hacia abajo y además arrastramos hacia la derecha, vamos a obtener los resultados correctos. Vamos a analizarlos. Por ejemplo, tomemos un valor, digamos el automóvil 6, que tiene un rendimiento de 9.1 kilómetros y recorrió en el tercer periodo 250 kilómetros con el precio de gasolina de 13.90. Vamos a presionar doble clic. ¿Está haciendo la referencia adecuada? Sí. ¿Por qué? Porque está dividiendo los 250, que es la celda F7, entre el rendimiento, que es la celda C13, y multiplicado por la celda D3. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos, vámonos a esta celda. Esa celda es de un automóvil que tiene un rendimiento de 8.2 kilómetros por litro. Recorrió 410 en este periodo. Está haciendo referencia al 410 dividido entre el rendimiento de ese auto y multiplicado por el precio del litro de gasolina. ¿Qué tendríamos que hacer si estas referencias no las hacemos correctamente o utilizamos únicamente referencias relativas? Pues nada, que tendríamos que estar escribiendo todas y cada una de las celdas haciendo las referencias correctas. Y por lo tanto esto nos consumiría una gran cantidad de tiempo.
Es por ello que debemos aprender a utilizar adecuadamente referencias absolutas, referencias relativas y las referencias mixtas. Bien, por el momento es todo. Vea el siguiente video Excel 2013 Intermedio 12, donde aprenderemos a importar datos. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias.